Muy buenas noches, amigos, todas las personas que nos están viendo y escuchando por la plataforma Voces del Sur. Hoy día en una nueva emisión de Desde Casa. Saludamos pues a la concejala por el Cantón de Guayaquil, la señorita Emily Vera. Emily, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está Fabricio? Buenas noches a todas las personas que nos escuchan en este momento. Agradezco el espacio en Voces del Sur. Sin duda, los espacios alternativos de comunicación nos han ayudado a contrarrestar todo lo que no se dice en la prensa tradicional. Agradezco la invitación. Muchas gracias, Emily. Emily, entrando un poco en materia, Guayaquil acaba de pasar por una situación muy dura, que fue la emergencia por coronavirus. Desde todo lo que has vivido, la parte que tú haces en la política, en la parte que haces en lo social, ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo se vivió? ¿Cuál fue la realidad? Porque ya se empieza a decir que muchas de las cosas que las tenemos como ciertas han sido exageraciones o mentiras, de los muertos en la calle, de la emergencia que no se pudo paliar a tiempo. ¿Cuál fue la realidad desde tu realidad, desde tu perspectiva? Bueno, sin duda alguna, Guayaquil fue el epicentro de la pandemia en Ecuador. Se tomaron muchas acciones para tratar de que no llegue a mayores. Sin embargo, creemos que se pudo haber hecho muchísimo más. Yo te puedo contar que estuve en la Comisión de Retiro de Víctimas del municipio de Guayaquil. El tope máximo que estuvimos en esa comisión recibiendo, un día recibimos lamentablemente más de 300 denuncias de personas fallecidas en sus hogares, que obviamente necesitaban el proceso del traslado del cuerpo y el trámite que continuaba. Entonces eso nos dio un tema sumamente, nos asustaba, nos preocupaba, la ciudadanía también llegó a preocuparse mucho, casos puntuales en Guayaquil, sí, donde tenías lamentablemente tu familiar fallecido, lo tenías en la sala de tu casa, tú estabas durmiendo afuera, en la calle, y nadie daba una respuesta a eso. Conocemos que era una responsabilidad del gobierno nacional, pero también como gobierno local había que dar una solución a eso. Lamentablemente se llegó muy tarde, se actuó muy tarde, no existió la voluntad política para poder hacer estas cosas. Y yo te lo digo en un ejemplo. En teoría, tuvimos el primer caso de coronavirus en Ecuador y en Guayaquil en febrero. El 11 de marzo se declara pandemia mundial. Ya habían recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en el municipio de Guayaquil se dictó una ordenanza para el uso obligatorio de mascarillas el 9 de abril recién. Entonces, nos fijamos en ese momento de que no había o no existía, eso es lo que yo le llamaba la prioridad de salvar las vidas. Si ya habían recomendaciones de la misma Organización Mundial de la Salud y recién, luego de un mes, prácticamente se dicta ordenanzas para que la ciudadanía tenga que hacer el uso obligatorio de mascarillas en los servicios, en los lugares donde se hacía atención todavía, como las farmacias, donde se compraban los alimentos, supermercados, no tenían realmente todavía esa obligación de usar mascarillas. Entonces allí viene la gran pregunta, ¿realmente teníamos autoridades que estaban pensando en la vida de la gente o no? Si habían reuniones constantes dentro del municipio de Guayaquil y no se lo pudo hacer desde que tuvimos el primer caso, o por lo menos desde que se declaró pandemia mundial el 11 de marzo, sino que actuamos un mes tarde, podíamos haber salvado muchísimas más vidas. Y lo mismo a nivel de hospitales. Vimos muchos casos aquí en Guayaquil y que gracias porque tenemos hospitales como el Hospital de los Ceibos, el Hospital de Monte Sinaí, el Hospital del Sur, pero aún así no existió la gestión. Cuando llegaba una persona necesitando oxígeno, lamentablemente moría en la puerta de los hospitales. Se habló de hacer el hospital de la maternidad, de readecuar el tema de la maternidad. De igual forma, muy tarde, nosotros ya teníamos alertas de una pandemia mundial y nunca se actuó. La maternidad estaba útil cuando ya los casos eran mínimos. Así es, ya cuando no se necesitaba prácticamente tener
ese proceso, lo necesitábamos el proceso en marzo, no lo necesitábamos en mayo. ¿Hay algún dato de cuánto se ha gastado en readecuar esa maternidad, adecuar, porque se lo adecuó el Centro de Convenciones Simón Bolívar, y de cuánto ha servido? Porque ya que estamos hablando del buen manejo de los recursos, entiendo que ahí se invirtieron recursos de los guayaquileños. Sí, no tengo a la mano cuál es la cantidad de los recursos, sin embargo sí se hizo peticiones al municipio para que en este caso los montos que estaban destinados, por ejemplo, a las fiestas de Guayaquil, se los utilizara en la pandemia. Los montos que estaban destinados, incluso se hizo una petición también, no nació desde los concejales, nació desde la ciudadanía. Teníamos $800,000, casi $1.000.000 en temas publicitarios. Que de eso allí no sean los valores tan altos, sino que se los destine realmente a los sectores más vulnerables, a los sectores que más lo necesitan. Fue un tema que no fue escuchado. Entonces, nuevamente la gran pregunta de la ciudadanía es si existe el compromiso de las autoridades locales, de la alcaldesa, en salvar vidas. Lamentablemente no se pudo colaborar en el tema de la seguridad alimentaria. Yo hice colaboración a través de fundaciones con las que pudimos gestionar para los sectores más vulnerables de Guayaquil. Sabemos que Guayaquil es una ciudad sumamente desigual, donde no todos gozan con las mismas oportunidades. Y asimismo tenemos una gran población en Guayaquil que vive del diario. Es decir, si ese día no trabajó, lamentablemente ese día no pudo llevar el pan a su casa. No hubo un plan de emergencia ante eso. Yo reconozco las muy buenas voluntades que pueden tener los compañeros. Sin embargo, en ese momento crítico, no necesitábamos solamente buenas voluntades, necesitábamos personas capacitadas, técnicas, gestión, protocolos, cosa que nunca existió. Retomando un poco lo que decías, justamente ha salido en los últimos días el exalcalde Jaime Nebot a decirle pues a la prensa mundial que el caso de Guayaquil es un caso de éxito. Bueno, lo está diciendo en un momento donde ya la emergencia, lo peor aparentemente ha pasado, pero se nos está queriendo vender de que ha sido éxito, cuando en realidad las cifras te muestran de que Guayaquil tiene números mucho más altos que incluso Sao Paulo, que es una de las ciudades latinoamericanas más afectadas por el coronavirus. Mira, allí yo quiero ser muy puntual. A veces los guayaquileños, yo estoy segura que los guayaquileños reflexionan. Haber tenido la cantidad de fallecidos, familiares, amigos, compañeros, maestros, todos lamentablemente en esta pandemia tuvimos a alguien cercano que falleció. No es fácil olvidarlo, no es decir, eso ya pasó y ahora seguimos siendo perfectos o el éxito. Yo voy a citar algunos casos que me llegaron a mí y lo voy a plantear en el tema, incluso por qué tú mencionabas las cifras de por qué somos uno de los países con la mayor tasa de mortalidad por coronavirus como ciudad frente a otros grandes países. Y ahí el ejemplo es claro. Te voy a decir, el 23 de marzo, repito nuevamente, el 11 de marzo se declara pandemia mundial. Y nosotros el 23 de marzo recién suspendemos el tema del transporte público. Hay una cantidad de choferes fallecidos del consorcio Metro Bastión, Metroquil y Metro Express. Denunciaron que nunca existieron los protocolos sanitarios, no hubo un plan para asistir a los empleados en el caso de que existiera algún contagio, y la respuesta, no hubo realmente respuesta de las autoridades. Es cuando yo digo para quién realmente funciona el modelo. Si los trabajadores, las amas de casa, los guayaquileños, las guayaquileñas no tuvieron ni protocolos, no tuvieron un seguro para asistir a los propios empleados de la Fundación Metrovía. Cuando tuvieron estos casos, porque tuvimos lamentablemente choferes del consorcio de la Fundación Metrovía que fallecieron por coronavirus, la respuesta de Olger Cordón, en ese momento que era el gerente de Metro Bastión, fue que ellos se contagiaron luego de su jornada de trabajo y que además ellos nunca recibieron ninguna llamada de que tenían a los trabajadores enfermos. Si no existen protocolos, si no existen un seguro de asistencia a los empleados, que realmente ellos fueron los que estuvieron en primera línea también dando los servicios a Guayaquil.
es nuestra propia gente, nuestros propios compañeros, es un padre que en este momento dejó prácticamente a su familia, y que luego vengan a intentar decir de que se contagió fuera del trabajo. A nosotros nos parece totalmente ilógico, nos parece realmente una burla a las familias guayaquileñas. Por eso te digo que no es algo que se pueda decir que ahorita se sale en todos los medios a decir que el caso sí ha sido totalmente exitoso, cuando nosotros conocemos y la gente de los barrios conoce que no fue así, que hubo falta de liderazgo, que hubo falta de protocolos, que hubo falta de técnicos especializados en el área para poder contrarrestar, para poder tener una guía, un proceso, un protocolo de cómo afrontar esta pandemia y cómo evitar así reducir la cantidad de fallecidos que tuvimos. Yo lo que voy a decir muy claro, y lo he dicho en otros espacios, es que nunca se pensó en salvar vidas. El único hecho de que se haya aprobado la ordenanza del uso obligatorio de las mascarillas en Guayaquil, el primer caso lo tuvimos en febrero y se aprobó en abril recién la ordenanza. Pasa lo mismo a nivel de los compañeros que eran choferes. Se enfermaron y luego lo que responden las fundaciones es que se enfermaron fuera de sus lugares de trabajo, cuando conocíamos que eran choferes de transporte público. Y así vamos teniendo muchísimos otros casos, como los casos de los compañeros taxistas también. Tuvieron muchos compañeros que se contagiaron en ese momento. Y no hubo un protocolo, no hubo una guía, no hubo decir ya, usted sale de esta forma. Es un tema de mínimo. Lo que creemos es que es un tema de mínimo control, mínima gestión, mínimos protocolos, que nunca existieron porque no existió la voluntad no existió la voluntad política de salvarle la vida a las guayaquileñas y los guayaquileños. Y podemos ver también actualmente, en este momento, cómo tenemos a una alcaldesa saliendo en caravana, con la gente cercana, sin respetar los protocolos. Nuevamente nos cuestionamos, ¿o están haciendo campaña o qué es lo que están haciendo? ¿Qué pasa si tenemos una segunda ola? Dios no quiera que tengamos un brote nuevamente en Guayaquil. ¿Ya estamos preparados para eso? Si tenemos a la propia autoridad local fomentando caravanas, donde hay mucha gente, entregando cosas donde la gente se aglutina y no hay un orden, no hay un protocolo para eso. Eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa cuando luego se sale a decir que es un caso exitoso, cuando la gente conoce, sabe y lamentablemente sufrió en su núcleo familiar todo el desastre de no tener autoridades comprometidas con la vida de nuestros ciudadanos. Eres una joven líder, estás en política. ¿Cómo ves el panorama actual? ¿Ves un poco de personas jóvenes, empresarios entre comillas, que se han metido a hacer negocios con el Estado? Dalo Bucaram se podría llamar una persona joven, creo que no llega a los 40 años, pero empieza la gente a decir, bueno, la juventud que debería ser la esperanza, tenemos casos como el de Daniel Salcedo, el hijo de Dalo Bucaram, etcétera, que están con visos o están con presunciones de corrupción, y la gente empieza a decir, bueno, si esta es la juventud que debería tomar la posta para llevarnos a mejores sitiales, ¿qué nos espera? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva como joven líder? Sin duda alguna, para los jóvenes siempre ha sido un reto el tema de la política, ha sido todo un desafío. Creo en la juventud porque tiene muchas ganas de servir, tiene muchísimas ganas de cambiar el mundo, tiene muchísimas ganas de empezar a cambiar la realidad de los barrios, poder brindar oportunidades, porque la gente que viene trabajando desde los sectores conoce pues lo duro que es llevar el pan a la mesa, lo duro que es ir a estudiar a la universidad, lo duro que es conseguir un trabajo, y siempre hace esas reflexiones de cómo poder ayudar. Sin embargo, es muy lamentable, y yo no los considero referentes de la juventud, ni a Dalo, ni a Salcedo, porque creo que el espíritu de la juventud es servicial, es un compromiso que uno tiene, y ellos, lamentablemente, es que esto se da porque tienes un gobierno corrupto. ¿Qué esperamos de un presidente que no trabaja, de un vicepresidente que en pandemia te hace campaña con recursos del Estado? ¿Qué esperamos cuando tienes sobreprecios en mascarillas, sobreprecios en canastas de alimentos?
Sin duda alguna esperas que todos los que conforman ese gobierno sean todos literalmente una ola de corruptos. Y va desde la cabeza hacia abajo, porque lo que sí hay que ser muy claros es que no son casos puntuales. No es decir, esto es un caso puntual de corrupción. Hay una red de corrupción. Los mismos asambleístas lo han dicho. Daniel Mendoza, toda una red de corrupción con los hospitales. Lo que no se dice es quién y a costa de qué precio han tenido que pagar para que ellos les den los manejos de los hospitales públicos. Qué favores políticos. Lamentablemente sí ha regresado. Yo tengo 24 años. He crecido en un gobierno donde no conocía al hombre del maletín. Y lamentablemente ahora hay hombres y mujeres de maletín que en la asamblea se han rifado todo lo que le pertenece a los ecuatorianos, desde la salud, la comida, el trabajo y la educación. Los jóvenes estamos claros del accionar que necesitamos hacer, pero no para llegar a puestos a hacer lo que han hecho lamentablemente este gobierno. Teníamos una línea, había un proyecto político, había gente profesional, técnica, capacitada, que estaba brindando políticas públicas que favorecían a todos los ecuatorianos. A los únicos que no favorecían eran a los banqueros. Y que, ojo, en esta gran pandemia, los banqueros no han pagado ni un solo centavo, no han aportado en nada para ayudar a todos los ecuatorianos. Sin embargo, sí ha habido una ola de corrupción infinita en todo este tema. Nosotros como jóvenes, dos cosas. Primero, que tenemos que hacer conciencia en quién o a quién vamos a depositar nuestro voto de confianza en unas siguientes elecciones. Y segundo, es que sí hay que participar en los espacios justo para evitar que otras personas puedan volver a engañarnos como lo han hecho todo este gobierno. Este gobierno llegó a punta de mentira, a punta de engaños, luego traicionó, llegó diciendo que tenía un proyecto político. Una vez que ya estuvo en el poder, traicionó al pueblo ecuatoriano y ejecutó un proyecto político que era de los banqueros. Y es por eso que son los que más han ganado. Y en un caso puntual, y para que la gente lo revise también, yo he sido afectada por el caso del seguro GEA, que se reactivó justo en la pandemia. Tengo descuentos de marzo, abril, mayo. A los compañeros que nos están escuchando en este momento, que revisen también sus cuentas bancarias. Porque es inaudito que en este momento, en plena crisis, los banqueros sigan aprovechándose y usan como escudo también la protección de este gobierno corrupto. Ha tocado un tema muy importante, el tema de los banqueros. Hace poco hubo una ley que se aprobó, la ley humanitaria. Ni siquiera entiendo por qué se llama humanitaria la ley, cuando claramente los fines no son esos. Y el gobierno salió pues en plena pandemia con manotazos de ahogado a tratar de dar recetas que eran más bien impuestas por organismos internacionales o por los círculos de poder que están actualmente dominando al gobierno. Desde la parte económica, ¿ha surtido algún efecto? ¿Hay algún efecto de las medidas del gobierno? Medidas que son muy pocas, por no decir nulas, ninguna, pero ¿se ve de alguna forma o quizás medidas locales de la autoridad local para reactivar la economía de la ciudad? Porque debo reconocer que a pesar de que está el semáforo en amarillo y hay menos restricciones que antes, es fácil darte cuenta a lo que tú circulas por las calles de Guayaquil, que primero la mendicidad ha aumentado, segundo la cantidad de vehículos y personas en la calle ha disminuido completamente. Aquí fácilmente un lunes lo puedes comparar con un sábado quizás, y ni siquiera con un sábado, quizás con un domingo. Un domingo lo puedes comparar con un 1 de enero, es decir, en cantidad de gente y de carros en la calle que circulan. Y notas cómo la economía de la ciudad está apagada. Sí, es verdad, se está reactivando de a poco, posiblemente pasando a verde se pueda reactivar un poco más,
pero ves el golpe en la economía, lo ves en los semáforos, lo ves en los locales cerrados, lo ves en los moles cuando encuentras que medio patio de comida no está abierto porque no han podido abrir, están quebrados, etcétera. ¿Encuentras de alguna forma que la autoridad local o nacional está ayudando a la ciudad con medidas adecuadas en lo económico? O sea, tú lo planteaste, incluso es el tema de la ley, que no es nada humanitaria. Y hay que decirle a todos los compañeros que los escuchan también que el gran inicio y el debate de esta ley para buscar fondos que incluso se pensaban que sean manejados no por el gobierno, sino por personas desde otra comisión, de ese fondo que se iba a recaudar los ecuatorianos, los trabajadores, pagábamos el 65% de eso, mientras que los grupos más ricos del país iban a aportar solo el 35%. Nos damos cuenta cómo hay un gobierno preocupado por cuidar el bolsillo de los que más tienen y prácticamente sacándole de sus bolsillos a los que menos tienen. No hay un plan económico, eso hay que ser claros. El gobierno está perdido. Ellos solo están cuidando a los tenedores de bono. En plena pandemia pagamos la deuda, cuando hubo muchas formas de decir, incluso internacionalmente, de que no se priorice la deuda, sino que se priorice la vida. ¿Qué es lo que sigue cuidando? Disculpa. Es lo que menos se ha hecho. Así es. Siguieron cuidando el bolsillo de los tenedores de deuda, siguieron cuidando el bolsillo de los banqueros, siguieron cuidando el bolsillo de los grupos más ricos del país. Sin embargo, los trabajadores han sido los más afectados y lo que tú dices es una realidad. Nosotros vamos a tener un decrecimiento del PIB, vamos a tener una crisis, ya veníamos camino a una crisis económica y que con esta pandemia, digo yo que la pandemia lo que ha hecho es desnudar prácticamente todo lo que este gobierno lo vino haciendo. Tú sabes y conoces, y la gente también, que en octubre intentó aplicar medidas económicas. En ese momento no teníamos una pandemia. La ciudadanía respondió a eso. Y en Guayaquil también respondieron. Un tema puntual en Guayaquil es que respondieron muchísimos jóvenes. Salieron muchos jóvenes durante varios días a protestar en las calles de Guayaquil. Lamentablemente, en el día donde hubo mucha más represión fue el 9 de octubre, mientras se celebraba una marcha blanca, cosa que no debía pasar, porque estábamos en estado de excepción. Fue el día donde en sus alrededores la gente que estaba protestando contra las medidas económicas recibió muchísima represión. Yo estuve en las calles y la represión fue brutal. Estuvimos haciendo entrevistas y los policías no respetaron absolutamente nada. Y hay que recordarle también a la gente que el presidente Lenín Moreno vino a esconderse a Guayaquil y que el Partido Social Cristiano, junto a Jaime Nebot, junto a la alcaldesa Cintia Viteri y las autoridades del gobierno local, lo protegieron aquí en Guayaquil. Lo que llevó a que el 9 de octubre aquí realmente fue brutal la represión que vivimos. Los guayaquileños, por responder o protestar ante las medidas económicas de lo que iba a pasar. Lo que no hicieron en octubre, porque tuvieron protección de grupos económicos, lo tuvieron que hacer ahora en la pandemia. Lo hicieron rápido, lo hicieron forzado. La gente no tuvo la capacidad de respuesta porque no podíamos salir a las calles a defender los derechos que nos corresponden como trabajadores, como estudiantes, como mujeres, como hombres. Lamentablemente han acudido a hacer lo que ellos han querido. Y allí viene un tema que fue de gran impacto y que muchas empresas lo aplicaron incluso antes de que estuviera ya en la ley, que fue un acuerdo entre el empleador y el trabajador para el tema de la liquidación. Vimos muchísimos casos donde te liquidaban prácticamente por nada. 10 años de servicio, 15 años de servicio a una entidad. Fueron desde colegios privados hasta restaurantes. Desde todas las áreas se pretendía a que el empleador iba a llegar a un acuerdo con el trabajador, cuando nosotros conocemos que ahí no estamos jugando de igual a igual. El empleador lo que te va a decir es, aquí está, si quieres aceptar bien y si no también. Hubo una reducción al presupuesto de educación, hubo una reducción también al salario.
Entonces, todas estas cosas que van en contra de la Constitución, lo han hecho. ¿Cómo hablamos de reactivación económica si tienes miles de despedidos? Miles de despedidos en el país, tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Lo primero que se hizo fue recortar al Estado. Y luego de eso tienes también una reducción en la empresa pública. Al no haber trabajo, la gente no tiene capacidad de consumo. No tienes capacidad de consumo, las pequeñas empresas, los emprendedores, son los primeros en quebrar. Y hay que ser claros también allí. Ellos son los que mueven la economía. Los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios son los que dan el trabajo, son los que mueven la economía. Y son los primeros que este gobierno va a quebrar. Las grandes empresas no tienen su dinero aquí, las tienen en paraísos fiscales. Sacan su dinero del país. Hay una fuga de capitales. Incluso en la pandemia hubo una fuga de capitales. El gobierno no se preocupó por la ciudadanía de decir, quieres sacar tu plata, entonces tienes que pagar impuestos. Al haber esa fuga de capitales, te deja sin dólares. Y teníamos nosotros la gran preocupación de la dolarización en nuestro país en este momento de la pandemia. ¿Cómo íbamos a afrontar? Entonces son preguntas que a muchos ecuatorianos y ecuatorianas no nos dejan dormir todavía. ¿Cómo haces si en este momento estás desempleado? Si tienes que pagar un plan de internet para que tus 2 hijos reciban educación en casa. Si es que los tienes en un colegio privado, tienes que seguir pagando las mensualidades. No hubo un recorte a eso. Fueron muy pocos los colegios que realmente hicieron conciencia, porque tampoco hay quien los regule, pues. De decir, vamos a cobrar tanto. Mucha gente tuvo que irse al sector, a la educación pública. Y aún así tenemos miles de despidos a nivel de educación pública. Y yo voy a poner un ejemplo. El otro día el vicepresidente Otto felicitaba a una maestra que recorría en bicicleta con un pizarrón para darle clases a sus niños, a sus estudiantes. Y él en ese momento actuó donando tablets y dando un reconocimiento. Es allí donde podemos identificar de que este gobierno ve a la educación y estos actos como un acto de caridad. Mientras un vicepresidente vea la educación como un acto de caridad, la explotación de los maestros, el no pago, y no se preocupe realmente por garantizar un derecho que es de todas las niñas y los niños, que es la educación pública, de calidad, de calidez, gratuita. Estamos diciendo que a este gobierno no le interesa, eso sí tiene que saber todo el mundo, a este gobierno no le interesa que nuestros niños se eduquen, no le interesa que hayan universidades, no le interesa que hayan trabajos, porque de esta forma pueden flexibilizar y pueden pagar lo que se les dé la gana a los trabajadores. Lamentablemente es el libro, el manual de cómo actuar usualmente en los grandes poderes económicos, ¿no? Aislar al pueblo de la educación de calidad, tratar de mantenerlos en la ignorancia siempre para ellos poder dominar. Es el libreto de toda la vida. Emily, muchísimas gracias. Recordándote, estamos en el programa Desde Casa, hoy lunes, cuando son pasadas las 8 de la noche. Un mensaje final para todas las personas que nos ven, nos escuchan por internet. Bueno, todas las personas que nos escuchan a través de la plataforma Voces del Sur, decirles que continúen aquí, es un espacio de reflexión, de comunicación, donde todos pueden tener también la voz. Y también dejo una pregunta planteada para todos, y es, ¿cuál es el modelo de Estado que necesitan las y los ecuatorianos? Necesitamos un modelo de Estado que se preocupe por la educación, que se preocupe por la salud, que se preocupe por el trabajo y que se preocupe por la seguridad. En este momento no tenemos nada de eso. Sí, los invito a reflexionar cuál es el modelo de Estado que necesitamos. Y de acuerdo a eso poder actuar desde nuestras casas, desde nuestros barrios, desde nuestras ciudades y organizaciones sociales. Estamos pronto a terminar un gobierno nefasto, un gobierno corrupto, y hay que hacer una reflexión del modelo que necesitamos. Agradezco nuevamente, Fabricio, el espacio, un abrazo a la distancia, puede ser por ahora, y a todos los compañeros que sigan a Voces del Sur. Correcto, invitándolos para que nos sigan en todas las redes sociales, Voces del Sur, y agradeciéndote, Emily, reconociendo en ti una líder valiosa para el
ni siquiera el futuro, el presente, tanto de la ciudad como, ¿por qué no, del país? Y es lo que necesitamos. Necesitamos gente valiente, mujeres valientes. En general todas las mujeres son valientes, pero que se lancen a la política y que ayuden a cambiar el país, porque creo que han sido o van a ser los 4 peores años desde que tengo memoria. No recuerdo a alguien que lo haya hecho tan mal como el gobierno de Lenín Moreno. Y pues esperando que haya tiempos mejores para la población. Le agradezco mucho la entrevista y pues a nuestros amigos que nos sigan sintonizando. Muchas gracias.